Y esta terapia quelante que se está dando a pacientes o a líneas celulares in vitro de líneas celulares tumorales, vemos que está provocando una inhibición de las células malignas, es decir, está favoreciendo la apoptosis de estas células malas a través de una inhibición de la ribonucleótido reductasa. Decíamos que la célula maligna quiere esta para tener más DNA a través de un incremento en P53, a través de un incremento en hepcidina y una deprivación de hierro. La célula maligna quiere hierro, bueno, se lo quitamos con la terapia quelante. Vemos que hay una disminución en P21 y ciclina D, así como en la proteína CDK2, todas las cuales tienen efecto en inducir la muerte celular, por lo cual no crean raro y no vean raro que en algún momento veamos pacientes con tumor de mama, a los cuales aparte de su tamoxifeno o de alguna de las terapias que suelen darse, le demos una terapia quelante de desferroxamina, de feracirot como modificadores de su evolución. Para concluir, relativo a lo que habíamos mencionado del caso clínico, el apego terapéutico, lo que implica el apego terapéutico, lo poco que está todavía en nuestras mentes y lo mucho que impacta al paciente. Hice una revisión de la literatura considerando la palabra más común, compliance, y vimos que en 1963 es el primer artículo. Vemos cómo también esto del apego se está haciendo recientemente relevante. Antes era algo no tan importante. A marzo del 2014 tenemos 51.000 artículos. La adherencia, que es el otro sinónimo que se considera para el apego, vemos que en 1997 fue el primer artículo y para marzo tenemos 6.400. Parece que esta va a ser la palabra mejor utilizada para referirnos al apego terapéutico de aquí en adelante. El apego terapéutico se ha definido como el grado en el cual un paciente actúa de acuerdo con un régimen de tratamiento, tanto en la dosis como en el intervalo en que se prescribe. Se mide a través de un periodo de tiempo y se reporta en porcentaje. Decíamos cumplimiento o adherencia, es decir, el porcentaje de dosis que toma el paciente de lo que nosotros le decimos que tome. ¿Qué influye en esta situación? Factores personales, desde motivos, el estado de salud, la situación social, las creencias. Decíamos que esta paciente tenía esa situación de su familia, que su mamá había tenido falla renal y ella tenía medicamentos que ya le estaban provocando cierta falla renal. Bueno, pues ella creía de que ya le iba a pasar lo mismo y eso le afectó en su adherencia. La situación de factores del tratamiento, la forma en la que se da, ya vemos la desferroxamina, cómo su forma de administrarse genera disminución en la posibilidad de que el paciente se apegue al tratamiento, siga el tratamiento. La situación que tiene que ver con los costos de los tratamientos, que también tienen mucho que ver, que es excesivo el costo de un medicamento oral contra el medicamento subcutáneo, pero pues bueno, si el que me alcanza es el subcutáneo, pues me aplico el que tenga, ¿no? En patologías no oncológicas, vean el grado de apego, 50%, y ya se sabe que el desapego menor al 80% es un factor de riesgo importante para recurrencia. Veamos acá de 2 a 3 el intervalo de confianza con un hazard ratio de 5.5, lo cual quiere decir que el que no tome más del 80% del tiempo su terapia en cáncer va a recaer seguramente, ¿no? O de manera muy importante como un factor de riesgo. En cáncer en pediátricos se apegan más, seguramente por la influencia del apoyo de los papás. En adultos es muy variable. En síndrome mielodisplásico se reporta este estudio donde el topotecan oral provocó un apego muy bueno, 90%. ¿Y qué vemos en México? Vemos que el porcentaje de apego ha oscilado entre 45 y 54%. Son estudios que se hicieron con metronidazol, por ejemplo, o con metformina, donde vemos que los factores que afectaron o influyeron en que el paciente no se apegara fue el sexo femenino, la escolaridad menor que primaria, molestias atribuibles a la terapia que se recibía o la falta de información sobre la enfermedad. Entonces ya estamos viendo acá qué es lo que debemos de hacer en nuestro paciente al momento de tenerlo al frente. En este estudio de 107 pacientes que incluyó pacientes de Estados Unidos y de Reino Unido, 71% con desferroxamina y 17% con deferiprone, tuvieron factores relacionados a la adherencia. Los factores relacionados más bien a la adherencia fue que tuvieran anemia drepanocítica y la satisfacción con la carga de la enfermedad, es decir, lo que implicaba para el paciente tener que desplazarse quizá a recibir el fármaco a un sitio donde se lo aplicaran, las molestias que le pudiera generar a la familia el tener que llevar al paciente a ese sitio, los efectos secundarios del fármaco y la aceptación del tratamiento, es decir, qué tanto espera el paciente de que ese tratamiento le sirva. Y en este estudio, ya para acabar, los factores que afectan el grado de satisfacción como un indicador indirecto, como una variable proxy, pues, de que nos da qué tanto el paciente se va a pegar o no, vemos acá la satisfacción cuando el paciente
recibe una terapia infusional contra una terapia oral o cuando se combina. Vemos la percepción de efectividad, que es lo que ocurre en nuestro medio. Nosotros vemos de que los pacientes dicen, no, pues yo quiero algo inyectado contra algo oral, yo creo que es mejor lo inyectado. Pero cuando vemos el grado de aceptación de la terapia quelante, obviamente es mucho peor para la terapia que es inyectada, que no es por vía oral. Y cuando vemos la carga que implica esto para el paciente, también sigue afectando el que sea una vía parenteral, y los efectos secundarios pues es evidente. Entonces aquí la ganancia que tienen los nuevos quelantes es que se administran por vía oral. Y las conclusiones son: la regulación metabólica del hierro por la hepsidina disminuye el hierro extracelular, los elementos de respuesta al hierro aumentan el hierro intracelular y de ahí aumentarán el hierro intracelular, y que de esta manera va a favorecer todo el metabolismo del hierro, todos los usos que tiene el hierro. La sobrecarga de hierro genera una disminución patológica en hepsidina y una disminución en los elementos de respuesta al hierro van a aumentar la ferritina, como lo que explicaría pues el por qué en sobrecarga de hierro veremos el exceso de ferritina. La terapia quelante de hierro como objetivo general es reducir la ferritina, lo cual de manera indirecta nos dirá que el hierro intracelular también se redujo y por lo tanto se redujo el daño oxidativo, y como objetivo específico sería reducir las especies de oxígeno reactivo, es decir, al radical hidroxilo. En sobrecarga de hierro vemos que menos ferritina es mayor supervivencia. Y para mejorar el apego, a propósito de nuestro caso, es educar al paciente, sobre todo en el sentido de que vemos enfermedades crónicas a las que vemos con sobrecarga de hierro, ver en cuanto a las expectativas, la conveniencia de por qué sí hay que dárselo, el tiempo de tratamiento, según lo que decíamos, es una terapia que no hay que decirle que en un año ya se curó, es a largo plazo, los efectos secundarios que ya vimos que son controlables y conforme pasa el tiempo van reduciendo en cuanto a su expresión, y tenemos que motivar, decíamos, tener un pequeño tiempo extra con el paciente donde tendríamos que escucharlo, donde tendríamos que simplificarle los tratamientos, no llenarlo de pastillas o de inyecciones o de fármacos en general, y considerarle los otros posibles beneficios. Veíamos lo de la mejoría hematológica, y a nivel institucional pues la situación del costo, ¿no? Que esa es una motivación para quienes tienen la posibilidad de tener acceso al fármaco a través de un seguro. Muchas gracias. Y pido a ustedes si tienen preguntas y comentarios para cada uno de los expositores. Sí, doctor López Karpovich, por favor. Bueno, una felicitación, una excelente exposición. Creo que estuvo muy bien organizado. El trío se puso de acuerdo, es obvio que hubo una puesta de acuerdo entre los ponentes, que esto siempre habla bien de un grupo porque se preocupa de presentar lo mejor y de la manera más armónica. Por lo tanto los felicito a los tres. La doctora Cedeño, si no estoy mal, es usted receptora de una de las becas de la AME, muy bien aprovechada, nos da mucho gusto. Yo invito al público en general de que participemos, es decir, que tenemos algo así como 25 minutos y creo que podríamos echar mano para hacer comentarios diversos, no solo del tema pivote, que es la sobrecarga de hierro, sino de los propios síndromes mielodisplásicos. Y me gustaría iniciar la discusión en términos siguientes. En relación a la doctora Guerrero nos hizo hincapié en que el diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos es extraordinariamente difícil, y yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que los síndromes mielodisplásicos, si uno hace caso a las recomendaciones que están puestas ya desde hace mucho tiempo, pues no es tan difícil. Que quizá el armamentario que necesitemos es exiguo, es decir, no requerimos de tantas cosas. Lo que pasa es que quizá no se presta la atención suficiente a los enfermos con síndromes mielodisplásicos para el diagnóstico. Es decir, de que quizá no hay una metodología para el estudio del enfermo con síndrome mielodisplásico, porque se nos olvida, porque estamos abrumados de trabajo o porque no nos interesa. Puede ser cualquiera de las tres cosas. Porque yo pondría como en tela de juicio el razonamiento o la indicación que dice hay que esperarse a que el enfermo tenga más de 6 meses con un valor de hemoglobina bajo.
Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, es decir, no nos vamos a esperar 6 meses a que una cifra de hemoglobina esté perennemente baja para que sostengamos el diagnóstico de SMD.